Saludos, mi nombre es Jairo Pinto, espero que se encuentren súper bien. Soy parte del grupo de ayudantes del profesor Lobos de Psicología y Epistemología y en este momento, en esta instancia, como bien pueden ver en el PPT, vamos a ahondar en el pensamiento de Immanuel Kant junto a su obra de Crítica de la Razón Pura, siendo que tienen que leer algunas páginas de este o releer prontamente. En el punto 1 lo que vamos a hacer es contextualizarlo históricamente y vivencial, muy a grandes rasgos, ya que se habló en clase sobre esto. Segundo punto, la introducción a la obra, cómo se fue enmarcando y qué ruptura causó, ya que tiene muchísimas obras, pero esta es una de sus más importantes, en su pensamiento hablando. En el punto 3, los conceptos claves que son para poder entenderlo de mejor manera y poder leer el texto mucho más fluida y amenamente. Cuarto punto, ya retomando el punto 2 y 3, vamos a llevar a la práctica con un ejemplo algo cotidiano y que se pueda graficar la concepción de Kant, idealmente cotidiano. Así que vamos a ello. Partimos con el pensamiento, con planteándonos quién es Kant. Primero, cuando nace y cuando muere, en 1724 y fallece en 1804. Esto es un dato interesante para contextualizarlo dentro del siglo XVIII, y vamos a hablar prontamente de él. Él nace y muere en Prusia, actual Rusia, como se mencionó en clases, y nunca salió de sus alrededores. No era muy amigable de las vacaciones, por dar un ejemplo. Inclusive lo notaba como tiempos muertos, como innecesarios, rupturas de su pensamiento y del poder redactar de mejor manera. No le gustaban. Entonces, él nunca salió de su pueblo y también trabajó ahí en la universidad. Un dato también sumamente importante, que donde trabajaba y también el cómo la forma en que se crió en un contexto de cristiano protestante. Entonces, ahí ya nos vamos a ir introduciendo en cómo es la vida de él vivencialmente. Eh, Ahondó básicamente toda su vida a la investigación, al resolver sus preguntas internas de la mejor forma que él pudo llegar a comprender. Ahora también hay que preguntarnos monarquía e iglesia. ¿Por qué están estas dos palabras, grandes palabras, como pregunta? Ya que en el siglo XVIII, junto a la Ilustración, estaba la monarquía, en el cual tenía el amparo del rey absolutista, y por otro la religión, reflejada también por la iglesia, que tenían el control y el poder de todo. Ellos se asignaban, por decir así, como los padres de todo, y que y dictaban las reglas. Ellos decían qué cosa era buena, qué cosa era mala, qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Entonces en esta época lo que se fue hablando y evolucionando progresivamente fue una mayoría de edad, o sea, dejar de ser niños vistos por sus padres, criados por sus padres y por esta figura paterna tan rígida, tan estricta, para poder ser libres y con un pensamiento propio. Eso es lo más importante y a destacar de este punto. También en el siglo XVIII y en verdad en todos los siglos se han preguntado cómo tenemos el conocimiento del mundo, teniendo diferentes enfoques, posturas, pero nos vamos a centrar en el siglo XVIII, en el cual hay un versus, aquí como lo gráfico, por un lado Descartes y por el otro Newton, la metafísica racionalista de Descartes y la ciencia experimental de Newton. Eh, Partiendo con esta pregunta, como se lo había mencionado, que es del siglo XVIII, no era muy clara y presentaba una contraposición entre dos caminos para el conocimiento, que antes ya se lo expuse junto a Descartes y Newton. En la metafísica racional se afirma de que Dios establece las leyes propiamente tal, y esto que rige el universo y la naturaleza también, y que al mismo tiempo nos proporcionan conocimiento de estas leyes innatas. Esa es una de las posturas entablada por este versus de Descartes, por el lado rojo. La otra postura de la ciencia experimental, del lado azul,
veamos quién gana, está Newton y el punto de vista físico, el cual es capaz de explicar el universo por medio de teorías y también puede lograr resolver problemas de la realidad eh, por medio de la física. Entonces se fue viendo respaldado con la física para poder darle una respuesta al conocimiento del mundo, siendo elección de la persona cuál de estas dos posturas va a seguir. Kant, como bien se formó en el contexto de la metafísica racional, propiamente tal, que estudia en los años universitarios y en los primeros, también en los primeros años de profesor en la universidad, está dentro de la visión de la metafísica, la cual es la razón que nos lleva a comprender la realidad. Él tuvo un encuentro con la filosofía de Hume, el cual le lleva a replantearse por completo la filosofía que lleva hasta el momento. Y este lo llama él mismo, aquí como dice el título, el despertar del sueño dogmático, teniendo dos puntos en cuestión, el dogmatismo y lo crítico, el criticismo. Entonces aquí es graficado con un meme de Kant antes de Hume, que estaba dormido, tranquilo, su filosofía no era rígida, no tenía ningún problema, pero cuando leyó a Hume tuvo un despertar y quedó aquí con los ojos bien abiertos, y para que no se le olvide. Eh, Algo importante que recalcar, más allá de leer todas estas obras literarias, años y, y colores también, es que hay dos grandes periodos, el periodo precrítico por un lado y el periodo crítico como tal. Esta ruptura fue gracias al texto leído de Crítica de la Razón Pura, en el cual se dice que fue más de 11 años en el cual estuvo escribiéndolo. Aquí se ve la última en el periodo precrítico en 1770 y en el periodo crítico en 1781, teniendo justamente 11 años, pero se estima de que es un poco más. Incluso este de 1781 tuvo no una muy buena acogida eh, en muchos ámbitos, y que se hace una segunda edición de la crítica 6 años posterior, y esa sí que fue mucho más recibida. Vamos a seguir para no profundizar, pero a recalcar es que después de esa crítica de razón pura se volvió mucho más crítico en todo. Se puede graficar de que empieza a criticar muchas cosas, hasta la religión misma, en 1793, que vamos a hablar sobre ella un poco más adelante. Ahora vamos a hablar justamente el conflicto. El conflicto que fue de la religión dentro de los límites de la narración tuvo un papel como controversial dentro de su época académica, ya que tuvo una censura. Kant recibe una orden desde un ministro puntualmente, ya que al ser un docente, él lo planteaba como un maestro de la juventud. Y voy a citar algo que estaba dentro de esta orden, que dice así: esperemos que en adelante evitaréis nuestro desagrado, vuestro talento al servicio de los altos intereses de la patria, como nuestro paternal deseo. En caso contrario, nos veríamos precisados inevitablemente a adoptar medidas desagradables. Esto quiere decir, en otras palabras, que él se graficaba como el controlador de todo. O sea, en el siglo XVIII aún seguía mucho el poder de la monarquía avalado por la iglesia, entonces se sentían con el derecho de cuestionar las obras e inclusive expresar su desagrado, inclusive a tal nivel que en esa universidad se tuvo que firmar una declaración así de ese nivel, a, para no enseñar sobre la doctrina religiosa de Kant, que está expuesta en esta obra de la religión dentro de los límites de la mera razón. Pero esto no lo traba, y no se rinde, sigue publicando obras, etc.
Pero él tuvo que firmar esa orden de la universidad y esa declaración, mejor dicho, para no enseñarla. No le interesó el ámbito académico, pero sí publicarlo. Prosiguiendo a esto, vamos a ir sobre los conceptos. Los conceptos, en primer lugar, está el conocimiento sintético a priori. En segundo lugar está el noumeno y fenómeno, dos conceptos los cuales se entrelazan y son unidos para poder explicarlo. Y en tercer y último punto, las categorías, las 12 categorías importantísimas. Aquí, preguntándonos sobre si yo puedo hablar de lo empírico anticipándome de lo empírico. Esta pregunta se le debió haber resaltado cuando leyó a Kant, cuando tuvo ese despertar dogmático. Esto quiere decir de que por un lado va a tener el racionalismo y por el otro va a tener el empirismo. Vamos a analizar primeramente lo racional del juicio analítico a priori de Descartes, en el cual básicamente se grafica también en el libro que se pone en juego el sujeto y el predicado de una oración en el ámbito racional de analítico a priori quiere decir de que no aporta datos nuevos en su predicado, o sea, que lo complementario en esta oración que es el predicado no le retribuye nada al sujeto. El sujeto tiene una solidez y una respuesta a cualquier pregunta que no es necesario el predicado. Es como redundar en lo que ya se nombró primeramente. Llevando uno de los ejemplos aquí señalados, es que el triángulo tiene tres ángulos. Si es que nosotros observamos un triángulo, podemos ver de que hay tres ángulos, siempre, da lo mismo la forma que tenga. Entonces, si es que nosotros ya decimos que es un triángulo, nosotros ya por conocimientos sabemos que tiene tres ángulos. Podríamos haber reemplazado ángulos por lados. Un triángulo tiene tres lados. Nosotros sabemos esa información, entonces estamos redundando en el conocimiento. Así que el triángulo con eso sobra y basta. Este juicio analítico a priori de lo racional es típico de las matemáticas. Ahora, yendo hacia lo empírico, sintético a priori propuesto por Hume, típicos de la matemática, menciona de que aporta datos nuevos gracias a la experiencia. Esto quiere decir de que la experiencia faculta a ese predicado para poder darle mayor connotación, se va a complementar y le va a dar nuevas atribuciones al sujeto, llevándolo a un ejemplo mucho mejor. El segundo, mi vecino vive con su esposa pelirroja. Analizando esto, es que si es que nosotros vemos a mi vecino como un sujeto, nosotros tenemos muchas intrigas sobre él. Analizando un poco más de la oración, dice vive. Entonces, observamos al sujeto que vendría siendo mi vecino, vive. Él puede vivir solo, puede vivir con un perro, con mascota en general, puede vivir con su esposa, puede vivir con su suegra, muchas posibilidades. Entonces, de acuerdo a la experiencia que nosotros ya hayamos tenido, podemos ser algún vecino o vivir por el pueblo, nosotros sabemos de que él, agregando esa oración, vive con su esposa pelirroja. Entonces, el predicado que vendría siendo la esposa pelirroja le retribuye y confirma mucha más información al sujeto. Por eso es típico de la física, los juicios sintéticos a priori. Vamos a continuar para poder responder esta pregunta de si puedo hablar de lo empírico anticipándome de lo empírico. Esta respuesta se va a consolidar con lo sintético a priori. Vamos a ver la fotografía primeramente, observando antes de Kant, que es el racionalismo. Aquí lo que se extrae y analiza y pone en juego es el conocimiento a priori, en el cual el conocimiento a priori cumple dos puntos para poder ser como tal. El primero es de la necesidad, o sea, que siempre es así,
por decirlo, si una preposición a ser pensada es simultáneamente necesaria, entonces a priori. Podemos analizar, después lo vamos a analizar con esa suma matemática, esa preposición. Y en el segundo lugar está la estricta universalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay excepciones. Si la verdad de juicio no admite ningún tipo de extensión, entonces un a priori puro. Llevándolo a un juego y saltándonos al tiro mejor hacia Immanuel Kant del criticismo, vamos a ver reflejado el conocimiento a priori, en el cual sale una preposición de 7 más 5 igual a 12. Esto, para que pueda ser a priori, debe cumplir de que siempre sea así, o sea, necesariamente. Y el segundo punto, estrictamente universal sin excepciones. Aquí va este punto que es un poco más confuso. El segundo es que si tenemos 7 más 5 igual a 12, lo podemos cambiar en ámbitos de universo y llevarlo a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos 7 manzanas, tomamos 5 manzanas, las unimos y en total, si es que las contamos, tenemos 12 manzanas. Eso ayuda a cumplir el criterio de estricta universalidad, o sea, de que sin excepciones siempre va a ser así. En segundo lugar está lo sintético a priori. Lo sintético quiere referirse sobre el predicado. El predicado le da retribuciones al sujeto, le ayuda, le da connotaciones, como bien habíamos señalado antes. Entonces, esto responde a la pregunta anteriormente planteada. Ahora, llevando la atención a esta cita como tal, vamos a ver de que el concepto de juicio sintético a priori es la base sobre la que se produce la revolución kantiana, ya que es en él o desde él donde la estructura cognitiva construye el objeto. En otras palabras, el acto de razonar propiamente tal, junto a este juicio sintético a priori, representa la síntesis por la cual el sujeto es capaz de organizar la naturaleza, la cual está observando externamente, y así establecer las leyes por medio de la resolución que se tenga. Y ahora, llevando la atención a esta cita que voy a explicar, primero voy a mencionar el concepto de juicio sintético a priori es la base sobre la que se produce la revolución kantiana, ya que es en él o desde él donde la estructura cognoscitiva construye el objeto. Esto, en otras palabras, menciona de que el acto de poder razonar, el razonar como tal, junto a este juicio sintético a priori, le da al sujeto la capacidad de organizar la naturaleza, la cual está observando por medio de leyes. Vamos a entender esto con el siguiente concepto. Noumeno y fenómeno. Analizando primeramente la viñeta izquierda superior, vamos a representar al sujeto, que es una persona que por medio de sus sentidos va a captar y darle forma internamente para poder comprender al objeto que se analiza externamente. Ese objeto, que es una plancha, vendría siendo el noumeno, la cosa en sí. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que es lo real, lo puro, la plancha, lo que es, lo verdadero como tal. Y por medio de estos sentidos que el sujeto lo está tratando de analizar, va procesándolo internamente, y este proceso interno es llamado fenómeno, en el cual le está dando forma internamente de acuerdo a lo que él va recabando por sus sentidos, le va dando forma fenoménicamente al noumeno. Por eso que se separan,
porque la cosa en sí nunca se va a poder copiar, nunca se va a poder recalcar tal cual es, porque es imposible tomar esa plancha y meterla dentro de nuestro razonamiento, nuestro pensar, nuestra mente. Entonces vamos a hacer una copia, es como copiar. Vamos a copiar algo de la realidad y al hacer algo copiado deja de ser el noumeno, deja de ser la cosa en sí. Entonces vamos solamente a entender lo que nosotros entendimos al analizarlo y no vamos a saber realmente lo que es. Yendo hacia la viñeta del lado derecho y poder llevarlo a una situación vivencial y un lío controversial también de esta conejita, contextualizando, puede ser una pareja en el cual él le está preguntando qué cosa le sucede. Ella está llorando, está hecho un lío, no sabe qué le sucede realmente, pero este conejito que tiene mucho cariño por ella le dice, yo te quiero, si lo sabe. Pero ella realmente le contesta, y aquí es importante, lo voy a leer textual. Sí, pero siento que solo me quieres como fenómeno y no como noumeno. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Ella está tratando de entender la situación la situación de relación que sostiene con este conejito, llegando a la conclusión de que él se conformó mentalmente una estructura de ella, la cual siente aprecio, pero que realmente no es ella, sino que es algo que él cree que es ella. Entonces, por eso que está chulía y no sabe, porque él, el conejito que está ahí, la está queriendo fenoménicamente, con una idea que él creó, no con lo que ella es realmente. Y por eso ella llora, porque no la quiere numénicamente. Pero ahí hay una cuestión imposible, porque él nunca va a poder entenderla, nunca va a poder procesarla numéricamente, tendría que introducirla dentro de su cabeza. Imposible, por eso que está hecho un lío. Espero que se haya entendido, así que vamos a continuar y entender cómo se está construyendo estos fenómenos dentro de nosotros, junto a las 12 categorías. Estas 12 categorías hacen posible el conocimiento, ya que superficialmente analizando las categorías, porque son bien extensas, imagínense que tenemos cajones en nuestra mente. Estas son categorías que nosotros vamos a ir estructurando de acuerdo a las experiencias externas que captan nuestros sentidos. O sea, nosotros vamos a tener experiencias externas, vamos a ver una manzana, vamos a ver una plancha, vamos a captarla por los sentidos. Esos sentidos van a transmitir internamente, vamos a ir procesando, analizando, razonando y lo vamos a introducir dentro de un cajón, porque es lo más cercano a lo que nosotros conocemos. Y determinamos qué cosa va hacia un lado, qué cosa va hacia el otro, lo vamos a ir estructurando fenoménicamente y gracias a este proceso interno es que es posible el conocimiento como tal. Ahí así es que nos ponemos a analizar cada uno. Es muy tedioso, así que vamos a concluir con eso y tener una idea general para poder entender las categorías. Llevándolo a la práctica ya, todo lo señalado con la idea de Kant, esta concepción y con algunos de los conceptos, vamos a hacer un ejemplo de la biblioteca. La biblioteca puede ser una de casa, una de algún municipio o de la universidad, la cual está cuando se está construyendo y después se quiera organizar y empezar a procesar como que se quiera empezar a funcionar, lo primero que tienen que hacer son reglas de estructura interna para poder encontrar las cosas, que es sumamente importante. Esto ya vendría siendo unas reglas a priori. ¿Por qué son a priori? Porque deben establecer desde el principio, para su creación, los criterios necesarios. Y tiene que ser con una validez, su validez es incuestionable. O sea, de que si es que algo va aquí, no se puede cambiar. Por dar un ejemplo, puede haber una sección de matemática y otra sección de filosofía.
Si es que nosotros tenemos un libro de matemática, no podemos ir y guardarlo y ponerlo en el estante de filosofía. ¿Por qué razón? Porque rompería las reglas. Hablando seriamente, eso sería imposible. Pero ahí está la persona encargada que se grafica ahí, la bibliotecaria, encargada de reestructurar y ordenar todo fenoménicamente en la biblioteca, para poder también entender y llevarlo a lo vivencial. Tenemos a una persona y a la estructura como de biblioteca por el otro. Si es que analizamos a la persona, el conocimiento que recibimos, la materia en sí son las experiencias, y la forma que recibimos esa experiencia las vamos a tener por reglas para ir organizándolas por medio de categorías. En cambio, la biblioteca, la materia son los libros, no la experiencia, pero son sumamente similares. O sea, les va a dar conocimiento a la biblioteca. Y esta se ordena por forma y por regla de eh, secciones, y va cumpliendo ordenamientos al igual que las categorías. Entonces sí, espero que hayan entendido bien esta comparación una con el otro, y voy a ir concluyendo y agradeciendo por su tiempo. Y voy a decir esta cita que me gusta mucho: todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa por estos al entendimiento y termina por la razón. O sea que nuestro destino es la razón. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier cosa me escriben al correo, cualquier duda, controversia o duda que tengan. Así que les deseo lo mejor. Éxito.